Bueno, muy bien. Una nueva entrega de esto de las 8 preguntas para los uruguayos que andan desperdigados por el mundo y toca a Matías de Estados Unidos. ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿y vos? Espectacular, querido, y muy contento y agradecido de que te hayas prendido a esto. Claro, un gusto participar en esta instancia de referente del parodismo vernáculo internacionalista. Muchas gracias y con mucha falsa modestia te digo que no me merezco todo eso. Querido, ¿estás listo? Sí, sí. Perfecto. Contanos, presentate con nombre y apellido y decinos en qué lugar de Estados Unidos estás. Mi nombre es Matías Larramendi Salvat y estoy en Ann Arbor, que es una ciudad que queda al sur de Michigan. Para dar una referencia un poco más conocida, a 30 minutos de la ciudad de Detroit. De Detroit. Perfecto, querido. ¿Y desde hace cuánto emigraste? Emigré en el 2017, en agosto del 2017. Perfecto, Sí, en agosto de 2017. perfecto. Y contanos, antes de emigrar, ¿a qué te dedicabas vos en Uruguay? ¿Qué hacías? Yo en Uruguay, ¿de qué trabajaba? Escribía en un semanario y en el semanario Búsqueda y en la agencia Reuters. Sí, trabajaba de parodista, igual que vos. Perfecto. Y contanos qué estás haciendo en Estados Unidos ahora, en Michigan. Y ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Michigan y, bueno, que implica hacer investigación, básicamente. Y también dar clases a estudiantes de licenciatura. De más, Básicamente es eso lo que hago ahora. de Sí. más, querido. Cortita y al pie, como debe Sí. ser. No, ¿Qué significa? me fui a estudiar, me fui a hacer una maestría a otro lugar, no en donde estoy ahora, y después enganché con el doctorado. Ah, espectacular, querido. Bien la aclaración. Y ahora, bueno, empezar a reflexionar un poco de esta condición de salir de Uruguay. Y para vos, ¿qué significa irte de Uruguay y tomar distancia del paisito? Eh, no sé, es como una pregunta súper general y no, que está muy bien, pero a lo que me refiero es que no sé por dónde entrarle. Pero bueno, a mí me gusta mucho Uruguay, no es que estaba cansado de. Porque a veces un poco el discurso es, nada, este es un país de mierda, que no hay oportunidades. Bueno, a mí no me pasaba absolutamente nada de eso. Disfrutaba mucho vivir en Uruguay, tenía como mi independencia así económica, podía vivir solo digo, obviamente no, para algunos estándares no tenía un mango, ¿no? Pero podía vivir solo, ¿no? Y para mí tenía independencia, podía meter algún viaje de vez en cuando, no sé, salí con mis amigos, estaba súper bien, trabajando lo que me gustaba. Y bueno, disfrutaba mucho, pero al mismo tiempo sentía que de alguna manera se estaba como agotando mi experiencia en Uruguay, ¿no? Para ese entonces yo tengo 31, ponele que tenía 28, ponele, o 27. Y eso, sentía que las posibilidades tenían como un límite muy preciso en Uruguay, ¿no? Que si bien dentro de ese límite yo era feliz y estaba cómodo, de alguna manera quería poder pujar un poco la experiencia hasta ver hasta dónde podía llegar. Y bueno, la mejor manera, el mejor instrumento para hacer eso es colocándote en un lugar desconocido y que suponga como que te interpele, ¿no? A nivel, que te sientas incómodo, pero que de alguna manera esa incomodidad sea una fuente de goce. Golazo, Y querido. básicamente por ahí iría la respuesta, no sé. Espectacular. Seguimos, mirá. Quiero saber, me da mucha curiosidad con todos los que estoy entrevistando, qué cosas del ser uruguayo conservás porque te parece que son buenas, que está buena llevarlas en el día a día, y qué otras cosas del ser uruguayo enterraste porque no estás ni ahí, te da vergüenza, etcétera. Sí, bueno, para empezar, tipo, habría que pensar bien qué es ser uruguayo, ¿no? Y, o sea, y yo creo que el Uruguay no existe, pero no como una afirmación negativa de que no existimos, ¿no? No viene por ahí, sino, o sea,
que existe sí, pero en tanto discurso. O sea, creo que se agarraron como algunos rasgos culturales bastante generales y a partir como de esa variable se construyó una identidad nacional, que es el ser uruguayo, que significa esto y esto y esto otro, ¿no? Y entonces eso como es una manera de definir y reafirmar tu identidad. Y bueno, yo no creo eso, o sea, o creo en eso en tanto que es una ficción, un cuento. Pero no en el sentido negativo de la palabra, sino que, bueno, forma parte como de la ficción de los estados nacionales, ¿no? De los países, que es una cosa relativamente nueva en la historia de la humanidad. Y entonces, eh, eh, yo lo que descubrí es que muchas cosas que nosotros creemos que nos hacen únicos, en realidad los compartimos con un montón de culturas. Que los rasgos que nosotros nos tratamos como de apropiar para establecer un límite, ¿no? Dice, bueno, esto es la uruguayidad, esto está por fuera de la uruguayidad, esto no es ser uruguayo. En realidad son como límites muy porosos, ¿no? Que se comparten con una infinidad de culturas. Por ejemplo, yo descubrí que tengo mucha onda con los africanos, con él. Y hay un montón de interacción así, de hacer chiste, de picardía, que es, si bien es una cultura totalmente diferente, que ahí hay un punto de contacto con él, ¿viste? O por ejemplo, o también hay como determinadas variables así que nosotros nos ufanamos, como de ser solidario y eso, que después ves, por ejemplo, yo viví con indios y son extremadamente solidarios y atentos, los africanos también, pero de un nivel desconocido para nosotros, ¿viste? Y bueno, eso, como que tenemos características en realidad punto de contacto con un montón que no son exclusivas de lo que se entiende por uruguayidad. Así todo, hay como ciertos gestos que me parecen con los que me identifico y con los que me gusta reproducir, ¿no? O sea, a mí no me interesa ocultar nada de lo que implicó nacer en estas latitudes y de criarme en esta cultura. Eh, no me interesa reformarme para adaptarme al utilitarismo yanqui, ¿no? Y, por ejemplo, hay como ciertos gestos, para empezar, algo que parece una bobada, pero que termina siendo como algo sustancial, porque habla es como un síntoma de rasgos que tenemos, que es el beso, por ejemplo, ¿no? Que el beso que habla como de cierta proximidad, de cierta intimidad, de cierto contacto íntimo con la otra persona. Que, por ejemplo, los gringos te saludan de acá, ¿viste? Y yo creo que si tomás como esas dos formas así de saludar, hablan de dos rasgos culturales, pero no tanto así como esto es propio de los uruguayos, porque lo he visto como en otras culturas, ese nivel de intimidad, ese nivel de esa profundidad en las relaciones, la he visto en muchos lados, ¿no? Entonces no es que yo defienda esto es uruguayo, pero sí defiendo como el rasgo cultural, que lo entiendo como algo más, no universal, pero sí algo más general, de eso, de dar un beso a la otra persona, por ejemplo, o de compartir realmente, por ejemplo, de tener relaciones, amistades en las que compartís con un nivel de profundidad que el anglosajón, por ejemplo, no tiene, que es algo insondable para ellos, o sea, es algo inaprehensible. Y eso, la verdad es que me siento muy orgulloso y me siento extremadamente agradecido de no ser yankee. Creo que sí. Eh, pero nunca utilizaría eso para reivindicar un yo nacional, ¿no? Un nacionalismo re berreta. Porque aparte también lo que veo es que tipo, no nos queda otra de vendernos como humildes, eso pues estamos al lado de Argentina y Brasil. No es que realmente lo seamos, es, bueno, somos un país súper chiquito, de 3 millones de habitantes que tenemos que de alguna manera formar una identidad, formar una imagen con la que identificarnos. ¿Qué vamos a decir? ¿Que somos un imperio? ¿Que somos una potencia musical? ¿Que somos, bueno, no podemos hacer nada de eso? Entonces como la salida narrativa que nos queda es esa, ser humilde, ser chiquitos pero dignos, ¿no? Entonces con eso sí nos podemos identificar, pero es algo como que sucede a posteriori. Así todo, me encanta, ¿cierto? El beso, tomar mate, compartir, bueno, abrazar, ¿viste? Creo que una vuelta por chat te decía que los yanquis tipo te abrazan de costado, ¿viste? Es una cosa absolutamente plástica y superficial, es una mierda. Eh, y,
eso, y me encanta volver, y como la interacción, el tipo de diálogos. Yo creo que Uruguay es un país bastante racista, pero, pero no tiene ningún punto de comparación con las categorías raciales que existen en Estados Unidos, viste, la cara de cómo te miran los gringos, viste. Creo que hay una diferencia bastante radical en eso. A pesar de que nos zafamos, ¿no? Del discurso de la xenofobia, ¿no? Lo escucho todo el tiempo, ¿viste? Cuando con algunas frases, como negro de mierda, trabajar como negro chico, como muchas expresiones, ¿no? Que se traducen en prácticas materiales, ¿viste? Yo creo que existe todo eso en Uruguay, que es un problema, o mismo con los venezolanos, con todos los caribeños que están viniendo. Veo mucho y me entristece pila, pero no hay punto de comparación con los gringos. Como mucho mejor. Bueno, nosotros tenemos que ser modestos. Querido, Sí. está buenísimo esto y vamos a profundizar un poco más y esto es súper importante. A la hora de vos estar viviendo ahí en Estados Unidos, de estar afuera, ¿qué valorás de Uruguay? Algo dijiste, pero ¿qué valorás? Y lo que más valoro es la profundidad de las amistades y de las relaciones que tenemos. Tipo, el concepto de amistad es no solamente en Uruguay, sino en muchísimas otras partes del mundo. Te mencionaba los indios, que son, por lo menos en el sur de la India, ¿no? Tienen como el mismo concepto, los tipos son de fierro, los nigerianos son de fierro, ¿viste? Muchas partes, pero valoro eso, que sí veo que hay una carencia como en otros países. En Europa lo hay, y bueno, en Estados Unidos ni que hablar. Eso lo extraño, la profundidad de las relaciones, ¿viste? Un amigo en el Río de la Plata, en el Cono Sur, no es lo mismo que un amigo en Estados Unidos, pero ni cerca. Y eso lo extraño un montón. Y el cariño y la calidez de las relaciones humanas. Ya está, Y, mira. y discutir, me encanta. Una cosa que choca mucho es cómo discutimos, ¿viste? Como con fervor, ¿viste? Con casi violencia. Eso lo disfruto mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mirá, tenés que hacer memoria, aunque llevas relativamente poco en Estados Unidos. Hay otros casos de gente que hace una bocha que está ahí, pero hacé memoria de cuando vos estabas en Uruguay y te cruzabas con algún turista o algún extranjero viviendo en Uruguay. ¿En algún momento vos le dijiste, qué mierda estás haciendo acá? Sí, todo el tiempo. Me parece que es algo que todos los uruguayos le decimos a la gente que viene. Bueno, de hecho, hace poco estuve en Uruguay y me tomé un Uber y el loco le distinguí un acento, le pregunté de dónde era y era de Egipto. Digo, ¿qué mierda vino? ¿Cómo alguien de Egipto vino a llegar acá? Un clásico. Sí, es un clásico, un clásico. Perfecto, querido. Y bueno, volviendo, dijiste cuando estuviste en Uruguay, hacé memoria a esa primera vez que volvés a tu país, que volvés a Uruguay, que es única e irrepetible. Contanos qué sensaciones sentiste, cómo lo viviste, qué te sorprendió. Bueno, estaba alucinado, estaba muy contento y romantizaba todo, ¿viste? Romantizaba todas las cosas que veía. ¡Wow! Una baldosa rota, ¡wow! ¿Viste? Este, sí. Fue alucinante ver a todos mis amigos, caminar por la calle. Me quedé ahí en Palermo, ¿viste? Mi viejo tenía un buen ambiente, entonces alquilaba un buen ambiente, me lo cedió y se fue para la novia y me quedé ahí en, y nada, estuvo alucinante. Me encantó. De más, Y querido. es como, vos sabés, ¿no? Es como difícil poder precisar las emociones que sentís, porque hay como un montón de sensaciones que se escapan al lenguaje, ¿no? Que es imposible articularlo con palabras. Es como un afecto, ¿no? No puede ser racionalizado de ninguna manera. Y por eso es lindo también. El Me poder. muerdo la lengua por opinar, pero no puedo porque sos vos el entrevistado. Ahora te voy a nombrar una canción que es un ícono dentro de la cultura popular yoruba. Estamos hablando de un artista que está allá arriba, pero que no se peló, sino que lo tenemos, yo creo que lo más auténtico que ha dado el Río de la Plata, no solo Uruguay. La canción de los Olímpicos habla de la emigración, habla de vos, habla de mí, habla de mucha gente que se fue. Y quiero que analices la parte esa que la letra dice.
extraña a la gente nuestra que te habla sin despreciar. ¿Vos qué pensás? ¿Se le cruzó por la cabeza a Jaime Ross? ¿O qué situación habrá vivido para componer eso? Y bueno, evidentemente los sudamericanos y los latinoamericanos, por más que tengamos ínfula de ser blancos europeos, somos latinos, porque es también una ficción, pero bueno, nosotros nos ubicamos dentro de esa discursividad. Somos latinos y no somos ni blancos, ni europeos, ni nada. Somos latinos y en España somos sudacas y, y eso es eso lo que nos define, por más que no nos guste, la categoría es a través de esa categoría por la cual nos ven. Y bueno, y obviamente esa categoría tiene un lugar de subalternidad en el mundo. Estamos en la jerarquía social, no estamos en el lugar más alto. Bueno, y eso se siente y se nota. Sí. Perfecto, querido. Y bueno, para Entonces, finalizar, sobre todo esta cuando vamos palabra, a Europa, Estados Unidos, ¿no? Digo, es muy diferente la situación. Por ejemplo, si fuéramos a algunas partes de México seríamos güeritos, ¿no? Si fuéramos a África seríamos, sí, como blancos, lo mismo en algunas partes de Asia. Bueno, pero en Europa y en Norteamérica no somos blancos, somos latinos. Que son categorías excluyentes, no puede ser blanco y latino. Por más que sea blanco, no puede ser blanco y latino al mismo tiempo. Son dos categorías excluyentes. ¿qué más? ¿Qué más? Querido, para cerrar, un clásico, otro clásico. ¿Sos nostálgico vos y qué pensás de que en Uruguay exista la noche de la nostalgia? Bueno, sí. No, creo que no soy muy nostálgico. Igual me doy cuenta que, por ejemplo, cuando estando acá escucho mucho más a Jaime, ¿viste? Al Darno, a Citarrosa. Escucho más ese tipo de música que estando allá. Entonces se ve que ahí involuntariamente, ¿viste? Imperceptiblemente la nostalgia ahí está operando, ¿no? Porque bueno, hay algo, cuando migrás hay algo que se pierde y que es irrecuperable y que no lo puedes encontrar en otra parte, que es como el sistema de afectos, ¿no? Que es como todos los rasgos culturales, que lo encontrás como en pequeñas instancias. Justo te encontraste con un chileno, con un argentino, metiste onda en una comunidad que es, viste, y ahí podés encontrar, pero siempre hay algo que se escapa de eso que perdiste por haber inmigrado. Y eso no se recupera jamás. Y, lo que no implica que no se busque, ¿no? Pero es una búsqueda con perspectivas, pero sin la posibilidad de un encuentro que implica como una aprehensión de ese perdido, porque ya no se puede recuperar. Perfecto, querido. Te agradezco muchísimo, montones, por aceptar, por participar en este modesto proyecto. Somos uruguayos, tenemos que mirarnos a los ojos y esta modestia que nos caracteriza, agradecerte. Solo palabra de agradecimiento, querido Matías. Sí. No, bueno, yo te agradezco también por el espacio. Es súper raro que estar como en el lugar a quien entrevista. Creo, la primera vez que me entrevistan en mi vida. Me habían dicho para hacer una entrevista por un cuento que publiqué ahí, creo que en Lento, una vuelta, ¿viste? Programa este, ¿cómo es que se llama? Del Sapo y el Juanchi. Pero bueno, yo estaba acá, entonces Sí, fácil estaba acá y olvidarse. no pudieron entrevistar. Así que sos el primero que me entrevista. Me siento Un honor, halagado. querido. Un honor que te unas a este formato low cost, papá. Querido Mati, millón de gracias y ya estaremos viéndonos en el mismo lugar y compartir unos mates y charlar un poco ahí. Cuando termine esta locura te voy a visitar. Dale, estamos acá.